SCP-002. Clase de objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-002 debe permanecer conectado a una fuente de alimentación adecuada en todo momento para mantenerlo en lo que parece ser un modo de recarga. En caso de un corte de luz eléctrica, la barrera de emergencia entre el objeto y la instalación debe de cerrarse y el área tiene que ser evacuada inmediatamente. Una vez que la electricidad se restablezca, ráfagas alternadas de rayos X y luz ultravioleta deben iluminar la zona hasta que SCP-002 se vuelva a conectar a la fuente de alimentación y vuelva a su modo de recarga. La zona de confinamiento debe mantener una presión de aire negativa en todo momento. Equipos con un mínimo de 2 miembros deben de estar a 20 metros de SCP-002 o de su zona de contención. El personal debe mantener contacto físico entre sí en todo momento para confirmar que haya otra persona presente, ya que la percepción puede ser influenciada por la proximidad al objeto. Ningún miembro del personal de mando por debajo del nivel 2 está permitido dentro de SCP-002. Este requisito puede ser eliminado si se tiene la autorización por escrito de 2 administradores nivel 5 fuera del sitio. Los empleados que reciban dicha autorización deben ser acompañados de por lo menos 5 empleados de seguridad nivel 3. Durante la duración de su contacto, deben entregar temporalmente su rango y autorizaciones. Después del contacto, los empleados serán alejados al menos 5 kilómetros de SCP-002 para someterse a una cuarentena y evaluación psicológica de 72 horas. Si se les considera aptos para volver al trabajo por los psicólogos, se les devolverá el rango y las autorizaciones. Descripción. Consultar el informe Mulhausen Ref. Documento 000236603 para más detalles relacionados con el descubrimiento del objeto. SCP-002 se asemeja a un tumor de crecimiento carnoso con un volumen de aproximadamente 60 metros, o 2000 ft. Una válvula de hierro situada en un lateral conduce a su interior, que parece ser un apartamento estándar de bajo alquiler de tamaño modesto. Una de las paredes posee una ventana, aunque desde el exterior no se observe ninguna. Los muebles que contiene la sala, tras un examen minucioso, parecen ser de hueso esculpido, cabello trenzado y otras sustancias biológicas producidas por el cuerpo humano. Toda la materia probada hasta ahora muestra secuencias de ADN independientes o fragmentadas para cada objeto de la habitación. Referencia. Hasta la fecha, el sujeto ha sido responsable de la desaparición de 7 empleados. También, en el tiempo que ha estado en la instalación, se ha amueblado por su cuenta con 2 lámparas, una alfombra, una televisión, una radio, un puff, 3 libros en un idioma desconocido, 4 juguetes de niños y una pequeña planta en una maceta. Las pruebas conducidas con una variedad de animales de laboratorio, incluyendo los primates superiores, no han logrado provocar una respuesta en el SCP-002. Los cadáveres tampoco producen ningún efecto. Cualquiera que sea el proceso que SCP-002 utiliza para convertir la materia orgánica en muebles, solo está facilitado por la presencia de seres humanos vivos en él. Reporte Mulhausen 000236603. Lo siguiente es un breve informe que detalla el descubrimiento de SCP-002. El sujeto fue descubierto en un pequeño cráter al norte de Portugal, donde impactó contra la Tierra desde la órbita. Encerrado en una cáscara de roca, el exterior carnoso del objeto terminó expuesto tras el impacto. Un agricultor nativo se encontró con el cráter y lo reportó al anciano de la aldea. El sujeto obtuvo la atención de SCP cuando un agente nivel 4 asignado a la zona detectó una pequeña anomalía radiactiva generada por el objeto. Un escuadrón de recolección de SCP dirigido por el general Mulhausen fue enviado de inmediato a la zona y aseguró el sujeto en un contenedor grande. Entonces realizaron pruebas iniciales con sujetos reclutados de un pueblo cercano. 3 hombres enviados individualmente dentro de la estructura desaparecieron.
Al descubrir esta propiedad mortal del objeto, el general Mulhausen emitió una orden nivel 4 a determinación de los testigos, aproximadamente un tercio del pueblo, para garantizar que no hubiera conocimiento exterior del objeto, e inició su traslado al centro de SCP. Durante la preparación para el transporte, 4 agentes de seguridad de SCP fueron inexplicablemente atraídos dentro del objeto, donde desaparecieron. Tras una inspección, parecía como si el objeto hubiera creado varios muebles nuevos, y estaba empezando a parecerse al interior de una habitación de apartamento. El general Mulhausen ordenó inmediatamente la adquisición de varios trajes especiales Hazmat clase 3 para los miembros del equipo de seguridad restantes, que procedieron a levantar el contenedor a un buque de carga en espera para su transporte a la instalación de contención SCP. Datos eliminados. Datos eliminados. Después de la terminación del general Mulhausen, SCP-002 fue reasegurado por el personal de SCP y puesto en confinamiento especial en, donde reside actualmente. Personal de mando con autoridad por debajo del nivel 2, se les ha negado el acceso al contenedor de SCP-002 sin la aprobación previa de, al menos 2 administradores nivel 5 después del incidente Mulhausen. Si quieren más de estos videos me lo pueden pedir, pero las próximas serán más y los contaré desde el 1 al 100 o hasta el final.